Queridos colegas, buenas tardes. Es para mí un gran placer saludarles en nombre del Departamento de Estudios Románicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ostrava, una de las sedes virtuales de este Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora que se celebra en colaboración con otras instituciones como es la Universidad de Málaga o la Universidad de Murcia. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a este evento que sin duda alguna logrará fomentar la lectura y traerá nuevas ideas sobre la educación lectora. Cuando estaba pensando en cómo enfocar mi breve presentación o mi breve reflexión de hoy, pues me daba cuenta de una cosa. Todos nos hemos reunido aquí porque queremos conocer nuevas formas de cómo enseñar la lectura, de que queremos conocer también, digamos, los nuevos aportes en esta ciencia. Pero no obstante, permítanme ustedes hablar un poco del pasado. Porque muchas veces oímos quejas en la actualidad de que no se lee, de que se lee poco y de que si se lee, pues se leen cosas raras y que al final preferimos las teleseries y las imágenes en Instagram en vez de leerse un buen libro o una buena novela. No obstante, el libro en la historia checa jugó un papel muy importante. El primer contacto con la escritura, con la literatura, tuvimos los checos en el siglo IX, cuando dos misioneros, Santo Cirilo y Metodio, trajeron escritura y literatura a nuestro territorio. Trajeron la Biblia, que tradujeron al antiguo eslavo eclesiástico, y lo tradujeron, y esa traducción la escribieron en una letra que se llamaba glagolítico. Aunque esa letra y ese idioma, que por cierto fue una creación totalmente artificial, pero comprensible en aquel entonces en nuestro territorio, quedaron relegados en la posteridad al casi, no digo al olvido, pero simplemente a fines litúrgicos, significó la llegada de estos dos personajes importantísimos en la historia universal, un inicio de la cultura y un inicio, bueno, no solamente de la religión y la, digamos, cristianización, sino también un inicio de la cultura. Puede resultar chocante para, por ejemplo, los españoles, los italianos o los griegos que ya habían tenido una tradición milenaria de leer, de escribir, que en el territorio checo fuera en el siglo IX. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro territorio no formó parte del Imperio Romano y por eso estábamos en esas zonas bárbaras a donde la cultura no había llegado. La Edad Medieval checa fue una época, digamos, multilingüe. Al lado de ese antiguo eslavo y de los textos escritos en ese idioma, existían también textos escritos en latín, en alemán y, por supuesto, en la lengua checa. El libro jugó un papel muy importante, no solamente en las crónicas, leyendas, pero también poesía, textos que hoy admiramos como las joyas de la literatura medieval checa. Podemos decir que una época áurea para las letras checas, esa época fue el humanismo y el Renacimiento. En esa época, cuando luchaban, por decirlo de alguna manera, dos concepciones del mundo, una católica, otra protestante, pues esas concepciones se daban a conocer a través de los libros. Fue nuestro reformador Jan Hus, lamentablemente quemado en la hoguera en el Concilio de Constanza en 1415, quien inició su lucha por la reforma católica a través de textos, a través de libros. Pero por otro lado, fueron sus seguidores quienes, en virtud de sus ideas radicales, empezaron a quemar libros como artefactos peligrosos para cada uno de los buenos cristianos que ellos pensaban
qué eran. No obstante, esas pugnas por la verdad, digamos, esas luchas filosóficas, intelectuales y, por supuesto, teológicas por la concepción del mundo, o bien católico o bien protestante, dieron lugar a una literatura maravillosa, en la literatura escrita, por supuesto, en libros que se leían. Es de esa época humanista de la cual data la primera traducción de la Biblia al checo, que hasta hoy se usa, y no solamente con fines litúrgicos, sino sobre todo como una muestra del checo más bello y más bonito de la historia. Durante la época barroca, las tierras checas vivieron una época de germanización. Y si bien tradicionalmente esa época se considera una época bastante triste para la lengua y literatura checas, hoy en día los nuevos estudios y nuevos enfoques hacia la historia y hacia la literatura demuestran que también era una época muy fructífera para la literatura checa. Fue precisamente en los libros donde el checo como lengua sobrevivió a la fuerte carga desde el gobierno austríaco que promovía el alemán. Los cancioneros, las colecciones de cuentos, las colecciones de cuentos de hada o diferentes poemarios, pues lograron salvar ese bonito idioma que había mostrado su auge en la época humanista. Parecía, a lo mejor, para algunos todo bastante perdido. No obstante, a finales del siglo XVIII, unos intelectuales, la mayoría curas, pero también escritores, empezaron a darse cuenta de la importancia de la lengua checa y ejercieron una importante labor de renacimiento de la literatura checa y de la cultura checa. Empezaron a proliferar ensayos, pero más tarde también teatro, poesía, novelas, en esa lengua que ayudó a crear un espíritu nacional, que no nacionalista, un espíritu nacional que poco a poco creó, que poco a poco ayudó a nuestra nación a crear nuestro propio país, nuestro propio Estado después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no quiero prolongar mi excursión hacia la historia de nuestro país. No obstante, no puedo no detenerme en el siglo XX. En el siglo XX, nuestra nación sufrió dos dictaduras crueles. Y las dos dictaduras ejercieron una fuerte censura sobre los libros y, en general, sobre los medios de comunicación. Quizás más la segunda, la comunista, que la primera. Me acuerdo cuando mi abuela me contaba que cada jueves hacía una cola interminable para comprarse un nuevo libro. Y a lo mejor se preguntarán por qué. ¿Por qué si existía la censura, que por cierto era mucho más férrea que en España durante el franquismo? Pues es parcialmente lógico, o es lógico del todo, porque en los libros aparecía la verdad. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, y ni hablar de la prensa, pues no podían expresarse libremente, no podían decir lo que pasaba de verdad. Eran unos aparatos ideológicos que estaban al servicio del régimen comunista. La única forma de enterarse de lo que pasaba de verdad o de lo que pasó en el pasado, porque no olvidemos que también la historia se manipuló bastante, tal y como sigue manipulándose en algunos países hasta hoy, lamentablemente, pues fue en la literatura donde los lectores podían al menos enterarse de lo que pasaba.
o todo lo contrario en el sentido de que la lectura de las novelas significaba una forma de evasión hacia mundos mejores, hacia mundos más bonitos, hacia situaciones menos opresoras o menos tristes. Entonces mi abuela, como tantas otras personas, estaba haciendo estas colas los jueves, porque fueron los jueves los días cuando salían las nuevas entregas que se distribuían a las librerías. Existió una gran cultura de lectura, por necesidad, tal y como he intentado explicarte, pero también por gusto, porque la gente tenía bastante tiempo para leer y fue, digamos, una forma de cómo pasar el ocio muy frecuente. A esa forma de pasar el ocio, digamos, a esa cultura de la lectura, también ayudaron dos cosas. Primero, una red de bibliotecas. Hasta hoy, bueno, en los datos que he podido encontrar, en la República Checa tenemos más o menos 6.000 bibliotecas, lo que significa que hay 1,3 bibliotecas públicas por 10.000 habitantes. Entonces, no les puede extrañar que, por ejemplo, paseándose por un pueblo en las montañas, al lado de una pequeña iglesia o de la casa del ayuntamiento, encontrarán un espacio llamado biblioteca pública, donde el ayuntamiento o pues la alcaldía guarda unos cuantos libros que se pueden prestar. Lo mismo pasa en las bibliotecas parroquiales, porque también hay tradición de que cada parroquia tiene su biblioteca, donde, por ejemplo, durante la época comunista estaban al alcance libros en aquel entonces prohibidos y fuertemente censurados. La otra cosa que fomenta esa lectura es el sistema de la enseñanza. Los niños checos se encuentran con los libros prácticamente desde el comienzo de su escolarización. Eso a lo mejor no difiere de otros países. No obstante, en nuestro país se da mucho énfasis en la lectura, en fomentar la lectura. Se aplican métodos innovativos o no tan innovadores, digamos también bastante tradicionales, que hacen que los niños aprendan a leer con gusto. Luego, claro, con el paso de la edad ya empiezan a tener otros hobbies, otras formas de cómo pasar su tiempo libre, pero según los últimos datos que he encontrado, son los jóvenes entre 15 y 24 años la franja de edad que más acude a las bibliotecas públicas, pues probablemente por las obligaciones o porque los profesores les obligan a pedir libros, pero también podemos guardarnos una pequeña esperanza de que muchos de ellos lo hagan por gusto. Podemos también decir que en la República Checa hay bastante tradición de investigar sobre la educación lectora, de preparar materiales metodológicos para profesores, de emprender campañas nacionales de cómo fomentar la lectura, y tienen bastante éxito. En muchas universidades, sobre todo en facultades de pedagogía y de educación, existen departamentos enteros que se dedican a investigación sobre la lectura y a la metodología de la lectura o de la enseñanza lectora. Es por eso por lo cual estoy convencido de que, a pesar de todas las quejas que nosotros los mayores a veces dirigimos a los más jóvenes, que el libro como tal sobrevivirá y que sin duda alguna pues seguirá formando parte esencial de nuestra cultura. Me gustaría desearles a todos ustedes una fructífera participación en este congreso,
Les deseo que gocen de las ideas de mis colegas y me gustaría agradecer su participación y atención. Muchas gracias.